Hace 2 semanas la escenografía decía paz, lógico, Nochebuena, Navidad. La semana pasada decía ánimo, esperando 2003. Ahora volvemos a las ecuaciones y en algún momento también a los gráficos. ¡Epa! Impresionante, impresionante. Le digo el autor Lasper, Etienne Lasper. ¿Dónde nació? Me voy a decir Francia, porque va a pisar el palito, alemán. Es la fórmula más conocida para calcular índices de precios. Interesantísimo, el pobre Lasper inventó esta fórmula en 1871, nunca la pudo aplicar. ¿Sabe por qué? Porque para calcular las cantidades en los índices de precios se necesitan una encuesta, lo que se llama la canasta, en el caso de costo de vida, o un censo, etcétera, etcétera, y en esa época en Alemania realmente no había, pero igual se inmortalizó. Porque al decir de Schumpeter, cualquier alumno de economía, al graduarse sabe 2 cosas: quién era Adam Smith y que el índice de precios de Lasper es este. Bien, voy a mi invitado de hoy. Usted va a tener en cámara a Juan José Sebrelli, autor de ¿cuántos libros? Bueno, no, perdí la cuenta porque como hay algunos que los he repudiado, entonces eso me hace perder la... Netos de los repudios, ¿te quedan? Más de 15. Más de 15. Pero vamos a hablar particularmente del último. Crítica de las ideas políticas argentinas, que acaba de aparecer, acaba hace 2 o 3 meses, y vengo siguiendo la lista de los más vendidos en La Nación y se mantiene realmente de manera notable. Así que, éxito. Sí. Bien. Diría merecido éxito, y voy a decir por qué. Hace un par de meses, Bernardo Neustad me llama y me dice, estoy afónico, o me hace decir, estoy afónico, me puede dirigir el programa con mucho gusto. Estaba Sebrelli, estaba el libro, pero yo no lo había leído. Pero bueno, considerando las circunstancias, hicimos una conversación. Dije, ahora me tomo el trabajo de leerlo, hace 2 días lo terminé, 440 jugosas páginas, y por eso vamos a tener una conversación complementaria de la otra. Corregime si me equivoco, para escribir este libro se necesitan 70 años de edad, 50 años de lectura y 2 años de escritura. Sí, exactamente. 2 años y medio más o menos. 2 años y medio. Y una recopilación de material de 20. Y hay sobre todo las experiencias vitales que uno ha pasado en esos 40 años, ¿no? Desde que empecé a escribir. Parecería que algo de historia tenés que saber para leer este libro. Sí, bueno, el libro es como todos los libros míos, es una relación interdisciplinaria. Yo no creo en las especializaciones. Creo que las especializaciones son necesarias, pero creo que además alguien tiene que hacer la síntesis. El libro es una convergencia entre historia, sociología y teoría política, con, por supuesto, también complementariamente datos económicos, teoría económica, psicología social, aunque hoy es una disciplina un poco desprestigiada, y algunas otras historias, y zonas marginales o ambiguas, como historia de las ideas, sociología histórica, historia sociológica. Pero quiero decir, es un libro mucho más de opinión que de hechos. Ahí, bueno, los hechos están también, no hay ninguna posibilidad. Yo creo que hay que llegar a una síntesis entre la teoría y la empiria, ¿no? Esa es la ciencia, cualquier ciencia, ¿no? Elaborar hipótesis y después corroborarlas si son ciertas o no. Eso es inevitable. Quiero decir, yo le digo a un sobrino mío que tiene 20 años, 20 tantos, le doy este libro y digo, toma, aprendí historia. No, pará, tiene que leer algo primero y después leer el libro, o tuyo, o no. Bueno, suponiendo de que las escuelas secundarias argentinas se aprendiera historia, no haría falta, no haría falta. Si no, bueno, hay que mandarlo hacia leer un texto elemental de historia. El resto, de cualquier manera, yo trato de ser muy didáctico y de no dar nada por sabido. No dar nada por sabido, no hay que sobreestimar demasiado al lector. Es un libro adulto. ¿Qué quiere decir con esto? Un libro adulto quiere decir un libro que no cuenta ni cuentos rosa, ni barbaridades, ni cosas, sino que te hace reflexionar de cosas que vos estuviste viendo, y sobre todo, yo diría, pincha globo, pincha cliché. Dice, no, espera. Eso es un gustito personal, ¿vos crees que tiene que ser así? ¿Te divertís cuando haces eso? Bueno, eso sale, no soy un autor escandaloso, profesional de ninguna manera, pero lo que pasa es que en una sociedad tan convencional como esta y tan lleno de clichés y lugares comunes y obviedades, bueno, cuando uno trata más o menos de investigar algo con un poco de profundidad, resulta que parece como si fuera un estallido, ¿no? Un escándalo.
No es un libro escandaloso, aunque parece serlo. El cliché es producto de la fiaca, la ideología de qué. ¿Por qué la gente...? Pereza intelectual y prejuicios, fundamentalmente, ¿no? Intereses políticos y de todo tipo. ¿No? Yo quiero ir ahora a algunas cositas que me llamaron la atención. Algunas las puedo compartir, otras no importa, pero son las cosas que digo, a ver, quiero pequeños comentarios sobre cosas que dije, esto vale la pena resaltar. Y voy a seguir, digamos así, el orden del libro. Primero vos decís, Manuel Fresco fue un personaje clave. ¿Quién fue Manuel Fresco? Manuel Fresco. ¿Por qué ¿Quiénes sabrán quién es Manuel Fresco? Por eso, ¿quién fue? Acordate que hay muchos alumnos de economía o de otras. Que no ¿Quién saben fue Manuel Fresco y por qué fue? Gobernador de Buenos Aires. Los gobernadores de Buenos Aires han tenido siempre una influencia fundamental en la historia argentina. Rosas gobierna el país durante la dictadura más larga de la historia. Rosas 20 años, que Rosas no era más que un modesto gobernador de la provincia de Buenos Aires, desde entonces siempre. Es decir, la provincia de Buenos Aires es clave, ¿no? El puerto, la aduana, la provincia más rica, la pampa húmeda, la ganadería, etcétera, etcétera. Y bueno, este Manuel Fresco fue un personaje clave porque es como la transición del conservadorismo, él sale del Partido Conservador, hacia el nacionalismo, con un toque de populismo. Es decir, que es casi, se puede decir, que el antecedente de Perón. Estamos hablando de la década del 30. De la década del 30. Un fraudulento, admirador de Mussolini, se había entrevistado con Mussolini, tenía en su escritorio fotos dedicadas de Mussolini y impone en su provincia un sistema cuasi fascista. La radio provincia, que la impone él, es una radio que transmitía actos nazis. Bueno, en la época de la Guerra Civil Española, jugado completamente con Franco y después con actos del nazismo, se inicia en la primera audición de la radio municipal, es una ópera de Wagner, y ya da el clima típicamente nazi. Bueno, después es el primero que sale al balcón. Los grandes actos masivos que después parecen como si fuera un invento de Perón, los hace Fresco por primera vez. El asunto de la plaza, de las plazas como un símbolo de lo popular, eso hay que ponerlo en tela de juicio. El caso de Fresco, pero más aún, la primera vez que se llena la Plaza de Mayo, que no fue el 25 de mayo de 1810, porque bueno, no solo porque llovía, sino porque la gente ni se enteró, había un grupo evidentemente de gente que estaba en la cosa y nada más. Antonio de Posada escribió en su que no pudo trabajar bien ese día porque unos muchachos estaban gritando en la Plaza de Mayo y era el 25 de mayo de 1810. La primera vez que se llena la plaza, Uriburu, el dictador fascista Uriburu llena la plaza. Hay que ver la fotografía de caras y caretas de la época. Es decir, que el asunto de la plaza, como el símbolo que se cree que Perón, el pueblo, la masa, y después, bueno, Perón llenó la plaza, pero la llenó también Leonardo cuando cayó Perón. Hasta Galtieri se dio el lujo de llenar la plaza con más gente, la que pudo haber reunido Perón en la última época. Así que bueno, volvemos a Fresco. Fresco fue uno de los que sistematizó toda esa metodología fascista, porque era la metodología de Uriburu, de Mussolini. Ya la hace la Cruz. O hay un Mussolini al comienzo que hacía cosas. Yo me acuerdo en la universidad, yo tenía un profesor que decía, bueno, en los primeros tiempos, tal cosa. No, bueno, lo que pasa es que uno de los elementos del fascismo, no solamente de Mussolini, sino de Hitler, es el asistencialismo, porque evidentemente la gente se olvida de que el fascismo y el nacionalsocialismo no son dictaduras tradicionales que gobiernan solamente mediante el terror y la represión, son dictaduras populares, ¿no? Dictaduras de masa. Hitler era un hombre sumamente popular, reunía multitudes alrededor que estaban enloquecidos. Si Hitler además no sube mediante un golpe de Estado, sino mediante elecciones muy democráticas, ¿no? Era la primera minoría, y después cuando ya estaba en el poder y hay las últimas elecciones libres, que son para plebiscitar la dictadura, la gana Hitler. Más aún, si Hitler hubiera llamado elecciones
en 1938, 37, seguramente la hubiera ganado. Es decir que ahí otro aspecto fundamental, la idea de que la democracia se limita al sufragio universal, no es cierto. El sufragio universal es necesario para que exista un sistema democrático, pero no es suficiente, porque ya vemos el caso de Hitler. No, eso, en fin, aplicado aquí en la Argentina al peronismo, es decir, democracia es si se gobierna democráticamente, no si se subió democráticamente. Vos mencionás a lo largo Pero sí, iba el asunto este de que vos me preguntaste, hay un asistencialismo, en el fascismo uno de los elementos es el asistencialista, que es inventado, tampoco lo inventan los fascistas, sino lo inventan los regímenes llamados bonapartistas del siglo XIX, Bismarck y Napoleón III. Ellos inventan algo así que el bonapartismo es una especie como de borrador del fascismo, que lo inventan estos dos personajes, uno en Francia y otro en Alemania, que es una forma de gatopardismo, es decir, de conceder algo para que el sistema no se caiga, ¿no? Y una de las concesiones es ese, un asistencialismo. Vos mencionás acá que liberales, nacionalistas, etcétera, diferían en discusiones, pero escribían en los mismos lugares, se trataban civilizadamente, hasta que ocurrieron dos hechos: la Guerra Civil Española y la Segunda Guerra sobre Mundial, todo la Segunda Guerra, que divide todo. Completamente. Sí. Claro, lo interesante, uno de los capítulos del libro, que el nacionalismo antiliberal surge del propio liberalismo, Eso es una cosa increíble. Las reivindicaciones de Rosas, por ejemplo, que sería uno de los factores del nacionalismo antiliberal, los primeros que la hacen son los historiadores liberales, como Saldías, ya en el siglo XIX, que es Saldías, Quesada, etcétera. Y ya todos los elementos, el acercamiento, el militarismo, por ejemplo, que ya está en la educación, impuesta por los propios liberales en 1910. ¿A qué se debe esa transformación? Se debe a distintos motivos. Primero, a la necesidad de nacionalizar a los inmigrantes. Eso es un arma de doble filo. Por un lado, era necesario, era realmente muy bien, muy positivo la integración de los inmigrantes, pero por otro lado, esa integración con un nacionalismo furibundo que se enseñaba en las escuelas primarias, sobre todo, es un arma de doble filo, porque por otro lado, bueno, hay una reivindicación de valores que no son liberales. El liberalismo básicamente es internacionalista. El nacionalismo es nacionalista. El liberalismo es individualista. El nacionalismo es colectivista, porque plantea a un ente supraindividual que es la nación. Y así una cantidad, bueno, la cierta xenofobia que empieza a aparecer contra los inmigrantes. Antes un poco era lo que había que combatir era el gaucho, el criollo, el indio. De pronto resulta que se empieza a reivindicar al gaucho. ¿Por qué motivo? Para oponerlo al inmigrante. ¿Por qué? Porque el inmigrante, bueno, traía las luchas sociales, traía el sindicalismo, todo eso creó esa transición que es muy imperceptible al principio y que hace que en los primeros tiempos liberales y nacionalistas puedan confraternizar. La revista Sur, por ejemplo, que es una revista típicamente liberal, colaboraban todos los nacionalistas, incluso fascistas. En la última reunión del PEN Club Internacional, ¿quién la dirigía? Victorio Campo, emblema del liberalismo, y Carlos Ibarguren, que era fascista. ¿No? Y entre los visitantes estaba Stefan Zweig, bueno, militante antifascista, y estaba Ungaretti y estaba Marinetti, que eran dos mussolinianos, ¿no? ¿Por qué la Segunda Guerra hace un corte así brutal con eso? Bueno, por un lado porque estaban, bueno, los valores liberales no se habían perdido del todo, y además estaba el otro elemento que era la amistad con Inglaterra, ¿no? Esos dos elementos. Ahí jugarían un poco el aspecto ideológico, de principios, mezclado con intereses económicos también, las dos cosas. Cuando aludís al origen del radicalismo, hay dos cosas que me gustaría destacar. Una es,
Si alguien cree que en el origen había populismo, etcétera, nada que ver, como diciendo los grandes apellidos estaban ahí, etcétera. Sí, y además, frente a lo que era esa inmigración y los atisbos de primera industrialización, en el radicalismo los grandes valores eran los del campo, los de tengamos cuidado contra estas cosas. Completamente. A ver. Sí, tradicionales completamente. Bueno, el hecho de que no era la clase media, la clase gobernante durante el radicalismo, bueno, Alvear, Honorio Pueyrredón, gente de ese tipo, eran un sector, digamos, de la llamada oligarquía. Fundamentalmente sectores que venían del federalismo y que habían sido desplazados después de la caída de Rosas. Se encuentran en el radicalismo una manera de enfrentar al partido dominante, que era el liberal, ¿no? Pero estás hablando de casi dos generaciones, porque Rosas cae en 1852, pero en 1890. Pero el padre de Alem, fundador y tío de Irigoyen, porque uno era sobrino, tío de Irigoyen, tío abuelo de Irigoyen, mejor dicho, había sido un mazorquero ahorcado en la plaza. Me decía que estaba muy cerca todo eso, ¿no? Estaba muy, muy cerca, y cantidad de gente fundamental del radicalismo. El abuelo de Alvear había sido un diplomático importante de la época de Rosas, ¿no? Y bueno, Bernardo de Irigoyen, un radical fundamental, también había sido una figura fundamental del rosismo. Estaba muy cerca todo eso. No nos olvidemos que el radicalismo nace en 1890, ¿no? Es decir, estaba muy cerca. Ese fue uno de los factores, fue ese. Y después, bueno, era como un sector también, digamos, como eran todos ganaderos, y más aún, incluso el propio Irigoyen era un ganadero, y aún un ganadero del sector más privilegiado de los ganaderos, que era el de los invernadores, no el de los criadores. Así que estaba aún de la provincia de Buenos Aires, si ni siquiera eran demasiado desplazados. Aun cuando los desplazados, los del interior, también adhieren al radicalismo por resentimiento contra la provincia de Buenos Aires y demás. Pero eran como familias, el matiz era que eran como familias un poco más recientes, diríamos, ¿no? Más recientes. Y eso establecía, eran sociedades tan estratificadas y tan prejuiciosas que, bueno, el hecho de descender de los conquistadores o el hecho de haber descendido de un inmigrante, aunque tuvieran estancias exactamente igual, había como una diferencia. Pero las diferencias eran esas, no había muchas más. Ahora, la ideología de Irigoyen fue una ideología así populista, la ideología, ¿no? Pero un populismo muy distinto al que después implementa el peronismo, porque era un populismo donde lo económico al principio, en el segundo gobierno sí, pero en el primer gobierno casi no entraba. Por una sencilla razón, los radicales eran completamente adversos, casi hostiles, podría decirse, ajenos, pero hasta hostiles a la economía. No les interesaba. Por ejemplo, cuando hay unas cartas, una correspondencia de Irigoyen con un radical que renuncia precisamente por el problema del proteccionismo, que este radical planteaba el proteccionismo y a Irigoyen no le importaba nada el proteccionismo. Después se habló de que la defensa de la industria, todo eso no es cierto. No le importaba nada, él ni sabía bien de qué se trataba, y le contesta que cómo le viene con futilezas, ¿no? Un problema económico es una futileza, ¿no? Él estaba en los grandes problemas morales y éticos y espirituales. Era como cuando se habla de antiimperialismo, era un antiimperialismo puramente espiritualista. Era la raza latina contra la raza anglosajona, la raza latina espiritual y la raza anglosajona egoísta, mezquina, ocupada únicamente de los intereses económicos, del enriquecimiento. Y eso es el origen también ideológico del nacionalismo. Recién el nacionalismo económico va a venir de los años 30, pero todo este primer nacionalismo es un nacionalismo espiritualista, basado en ese tipo de problemática, ¿no? Casi hasta racista un poco. Mi tía Carlota, que es una de las que ve el programa, escucha todo esto y la reflexión que surge naturalmente es la increíble actualidad de lo que vos estás diciendo. Es más, pero uno puede decir, bueno, claro, los radicales siempre estuvieron peleados con la economía, sí, pero lo que vos estás diciendo como actitud de increíble cantidad de argentinos es esta actitud
romántica, si vos querés, que no lo estoy diciendo en el sentido despectivo, pero romántica en el sentido de decir, pero mirá, que 2 más 2 son 4. No, me vengas el con anticapitalismo no romántico. Sí. A bastardear el argumento. Sí, y vos decís, esperá, necesitas mozzarella si quieres hacer una pizza, ¿no? Eso siempre... Bueno, y esa famosa frase de ministro, uno de los últimos ministros del Interior de Alfonsín, ya para ir más a la actualidad, ¿no? El Pugliese, les hablé con el corazón y me contestaron con el bolsillo. Ministro de Economía. Yo le hubiera podido dar un ministro de Educación, pero el ministro de Economía decía eso. Y bueno, no, era claro, era un anticapitalismo, como decir el anticapitalismo romántico, o el antiimperialismo espiritualista, ¿no? Antes de ir al corte te quiero hacer una cortita. Vos decís, referido a los fusilamientos de 1956, que más que un crimen fue un error político. Sí, claro. Pero ¿por qué más? Parecerían las dos cosas, por lo menos. ¿Por qué más? Bueno, eso digamos como una metáfora, una ironía, es una frase. Sí, en realidad, claro, por supuesto, es un crimen y es... Pero vos tenías suficientes añitos en 1956, más que yo, igual que ahora. Sí. ¿Pudo haber sido que esa decisión terrible fue producto del terror que había en las fuerzas antiperonistas de que volviera Perón de la mano de Valle? Más allá de que... evidentemente. Pero más allá de que te dicen, no, mirá, ya estaban entregados, fueron fusilamientos, y no sé cuándo. ¿Qué otra explicación hay para eso? Que lo mirás así y vos decís, ¿cómo puede ser? Sí, pero fue un equivoco. Perón no hubiera podido volver igual, ¿no? De cualquier manera. Era un golpe que estaba destinado al fracaso. Incluso Perón no lo aprobó, ese golpe, no lo aprobó. Si en septiembre de 1950, estamos haciendo historia contrafáctica, si en septiembre de 1955 Lonardi hubiera perdido, ¿Perón lo hubiera fusilado? No, Perón no fusilaba en ese sentido, por lo menos no fue un dictador, sí, absolutamente un dictador, pero no fue un dictador sangriento. La metáfora de la tiranía sangrienta es falsa. Pero eso no significa, cuando yo lo comparo con el fascismo, Mussolini en la primera época tampoco era nada sangriento, es decir, Mussolini se puso muy duro después del pacto con Hitler, ¿no? Pero en la primera época, a tal punto de que hubo el único crimen que hubo político, el de Matteotti, y bueno, todo el mundo recuerda el nombre. ¿Por qué recuerda el nombre? Fue el único. Si no, nadie se recuerda de los nombres que la gente que mató Hitler. Sí que eso puede haber un fascismo suave, débil, benevolente, que fue el fascismo de Perón, ¿no? Señor director, le presto a la cámara un cachito nomás y ya volvemos aquí a Momento Económico. Vení, sentate. ¿Te acordás cuando no podías subirte a esta silla? Crecer, vas a crecer seguro. Un danonino de la Serenísima cada día ayuda a tu hijo a crecer porque le aporta más calcio que la misma cantidad de leche. ¡Gracias, mamá! Hay rulos y rulos, pero tus mejores rulos son los rulos Pantene. Colección Pantene Pro B rizos hidratados. Tus rulos 2 veces más definidos. Luz Satelital y Stone te invitan a participar de un concurso espectacular, el Stone Model Search 2003. Si querés ser la cara Stone de la próxima temporada, participa ya mismo de esta promoción. ¿Cómo? Pasa por cualquiera de los locales Stone ubicados en los mejores shopping del país. Acércate al Stone Resto Bar o ingresá a www.sms2003.com.ar. Retira el formulario de inscripción y seguí las instrucciones. Stone Model Search 2003. Apurate. Tenés tiempo de participar hasta el 15 de enero. Para más información, visita www.sms2003.com.ar. En el Boston Medical Group, los problemas de erección se solucionan de la noche a la mañana. Contáctese con el Boston Medical Group. Ahora que dispones de tu
plata. ¿Qué vas a hacer? Vení y pagá tus facturas en Pago Fácil. Más seguro, más práctico, más rápido y siempre tenés uno cerca. Nuestros abuelos no necesitan un rincón, necesitan todo un programa. Cosas de Grande, para favorecer su participación en asociaciones que los agrupan, para mejorar su calidad de vida, para fomentar la autoestima y la motivación personal de los mayores. Cosas de Grande, con Chalo Inchaurregui, de lunes a viernes a las 15:30 por CBN. Como consumidores tenemos derechos y debemos aprender a hacerlos valer. Yo, consumidor, conozca todo sobre el corralito, el SER, las tarifas, las tarjetas de crédito, las garantías y las obligaciones que marca la ley. Yo, consumidor, con Sandra González y la participación de Osvaldo Riopedre. En vivo, los lunes, miércoles y viernes a las 18 por CBN. CBN, la señal de la información. Lo más importante de la semana, los temas que conmueven al país, las ideas y propuestas para el debate son noticias de último momento, con María Luján Batallán, en vivo, los martes a las 22 por CBN. Para dar respuestas a los interrogantes de los argentinos, para recuperar las utopías, volver a Perón, con Edgardo Siamcha, los miércoles a las 19 por CBN. Nuestro objetivo, abordar la problemática política y económica del país, promover debates sobre la actualidad, fomentar el desarrollo de la empresa nacional, comunicar posibilidades de negocio. Edición Nacional, con Ovidio Martínez, los jueves a las 21 por CBN. CBN, la señal de la información. Sigo conversando con Sebrelli, el autor del libro que usted está viendo en cámara, Crítica de las ideas políticas de Argentina. Has pinchado varios globos acá. Otro, que yo diría que ya es razonablemente conocido, pero igual vale la pena volver a documentarlo, es el tema este del apoyo civil a los gobiernos militares, en un doble sentido. Porque según vos decís ahí, los civiles le dieron manija a los militares, es decir, calentaron cabeza, y le dieron libreto. ¿Qué tenían que hacer, dejar de hacer, etcétera? A ver. Toda la ideología, los militares jamás estuvieron capacitados para crear ningún tipo de teoría. La teoría de que los militares están más capacitados que los civiles para gobernar el país, o que son los únicos capacitados, es una teoría de intelectuales civiles. Leopoldo Lugones, fundamentalmente, Manuel Carles y tanto Carlos Ibarguren, Ernesto Palacio, es decir, todo el grupo de los nacionalistas de la década del 30, ellos son los que inventaron eso. Y después no hubo ningún gobierno, ningún golpe, ni de Estado, ni ninguna dictadura militar que no haya tenido el apoyo de uno o de otro partido, de los dos partidos mayoritarios, que se alternaban, por supuesto. Cuando el golpe era contra ellos, lo apoyaban los otros. Cuando el golpe era contra los peronistas, lo apoyaban los radicales. Cuando el golpe era contra los radicales, lo apoyaban los peronistas, ¿no? Todos, incluido el último golpe del 76. En algunos casos, el elemento civil fue fundamental. El caso, por ejemplo, del 30. El 30... el elemento militar fue escasísimo. La mayor parte del ejército no se levantó, eran 600 cadetes, pero la calle estaba contra Irigoyen, los estudiantes, la calle, fue un golpe ganado en la calle, el resto fue un bluff. La parte militar fue un bluff que hubiera podido.
Bastaba que Irigoyen no hubiera tenido una voluntad política, que no la tenía, ni él ni ninguno de los que lo rodeaban, para reprimir ese conato. Y otro tanto, bueno, lo mismo pasa con el golpe del 55. Ahí, bueno, ahí no fue tan fácil, hubo lucha y demás, pero en realidad el golpe del 55 también se gana en la calle, ya estaba ganado en la calle. La calle ya no era de Perón, la calle era de los antiperonistas. Hay una famosa anécdota de que Perón envía, creo que fue el 20 de septiembre de 1955, a algunos de los militares con la idea del renunciamiento. Los militares dicen, bueno, muchachos, se terminó, y después dicen, no, yo no renuncié, que sí, que no. Y se decía que los militares leales no tenían voluntad de seguir peleando. No tenía ninguna voluntad. Y Perón tampoco tenía demasiada voluntad. No tenía demasiada voluntad. Ni Irigoyen ni Perón se defendió. Ninguno de los gobiernos civiles, en realidad, se defendió demasiado, ¿no? Bueno, tampoco se defendió, bueno, Irigoyen no se defendió, Perón de ninguna manera. Es decir, ninguno de los gobiernos. A Castillo, Castillo no se defendió para nada. Es decir que la impericia también y la falta de voluntad de los gobiernos civiles, que cayeron en el mayor descrédito, no justifican los golpes, pero los explican en cierto modo. Y después, bueno, el apoyo, pero no solamente de los dos partidos mayoritarios, hay cosas más escandalosas todavía, el apoyo de las izquierdas, sobre todo el más escandaloso de todos, que fue el apoyo de las izquierdas a la peor de las dictaduras, que fue la del 76, ¿no? El Partido Comunista, que venía predicando desde mucho tiempo atrás un gobierno de coalición democrática cívico-militar, ¿no? Finalmente encuentra que ese anhelo se cumple con Videla, y apoya a Videla, que era como el freno frente al golpe pinochetista, ¿no? Así que había algo como si Videla mismo no hubiera sido algo así como Pinochet. Y bueno, lo apoyaron permanentemente prácticamente hasta su último momento. Y bueno, y en el caso de Galtieri ya no solamente fue apoyado por el Partido Comunista en su aventura de las Malvinas, sino por todos los sectores de izquierda habidos y por haber, estalinistas, trotskistas, de toda la y de todo tipo. Eso revela que, bueno, que la responsabilidad en la Argentina está muy desparramada, ¿no? Hay para todos. Mi lectura, ¿viste? Este tipo de cosas que vos decís puede tener varias lecturas. Mi lectura es, no nos hagamos los buenos, los malos, los que sí, los que no. Entendamos las cosas como han sido. Entendamos las cosas como han sido. Entonces voy a decir, mire, no nos contemos el cuento de cómo fueron los radicales fueron así. No nos contemos el cuento de cómo fueron los periodistas fueron así. No en el sentido de decir está todo podrido, revolvamos. No, tratemos de entender cómo fueron los procesos, cómo no hubo un antes y un después de cada uno, digamos, de eso, cómo fueron colaborando algunos, etcétera, etcétera. Entrelazado todo. Es decir, el país fue gobernado durante casi la mayor parte del siglo XX por el radicalismo, el peronismo y el militarismo, que era un tercer partido, ¿no? Los tres entrelazados. Es decir, que la responsabilidad política estaba entre ellos tres, aparte de las corporaciones, empresariado, iglesia y sindicalismo, que también tuvieron lo suyo, ¿no? También tuvieron lo suyo. Y también, en última instancia, de la sociedad civil, que le gusta parecer el papel de víctima inocente de los malvados, y que en realidad se olvida de los entusiasmos que ha tenido por las peores causas, y el olvido de sus deberes cívicos, ¿no? Ahora, claro, esto no significa que yo no creo en la culpabilidad colectiva. La responsabilidad tiene sus graduaciones. Es mayor en aquellos que tienen capacidad de decisión, obviamente. Pero lo voy a conectar con lo que me parece que es la última página de tu libro, donde vos, después de hacer todo eso, ponés arriba la democracia con todas las limitaciones que tiene. Vos lo que estás diciendo, mire, somos así, tenemos esto, que sé cuánto, etcétera, etcétera. Bueno, le pegan toda la democracia, yo la quiero poner arriba. Cuando vos decís eso, lo que estás diciendo es, votemos en serio. Tenemos cosas para hacer. No, más aún, yo reivindico cosas que el día de hoy resulta, tal vez
Lo más escandaloso que pueda resultar de este libro, más que todas las cosas de otros tiempos, yo estoy seguro que lo que más va a causar un poco de escozor es que yo reivindico el periodo 1983-2001, como el periodo que tuvo sus luces y sus sombras, pero que hoy es satanizado y maldecido, y olvidando que hay muchas cosas que reivindicar de ese periodo. Para empezar, que fue el primer periodo, después de 40 años, de décadas, de esas 4 décadas, que si alguna merecía el título de infame fueron esas, 1943-1983, por primera vez en el 83-2001, las Fuerzas Armadas fueron subordinadas al poder civil. Eso no es poco. La primera vez que yo, que he pasado ya por muchos periodos, conocí las libertades plenas, la libertad de expresión, la libertad de circulación, los derechos civiles, las libertades individuales. Era la primera vez que yo la conocía. En esos 40 años tendría que remontarme a mi infancia para saber que existía la libertad. Bueno, eso no es poco. De ninguna manera es poco. Y bueno, y también unos intentos de cierta racionalidad económica que después se echaron por la borda, de apertura al mundo, de inserción en el mundo, en un país que estaba aislado completamente. Todo eso no es de ninguna manera desechable. Yo creo que hay mucho para... Vos sabés que a medida que uno va acercando los periodos con los cuales se analiza, las pasiones aumentan. ¿Cómo puede decir eso? ¿Cómo no puede decir eso? Entonces hay que aplacar un poco los ánimos. Sí. Hay una en la cual te sigo. Yo siempre digo, suponete que en octubre de 1983 hubiera ganado Luder, que es una excelentísima persona. Los peronistas hubieran seguido con el invicto y hubieran dicho, te dije, el mérito de Alfonsín es haberle hecho perder el invicto a los peronistas, obligando a una renovación política que se hizo como se hace todo en la Argentina. Sin libreto, va bien, se hizo de determinada manera. Es fundamental. Entonces uno agarra y dice, bueno, muy bien, eso es importante. En otras cosas, pifió, está bien. En otras tenía un sentido muy teatralizado, yo diría, de la presentación de las cosas. Cuando vos ves la política económica, el discurso de la economía de guerra de abril del 85, la propia presentación del Austral, tiene toda una serie... Con todo, digamos, hasta el último periodo Surril, hubo como un esbozo, un intento de racionalidad económica que fracasó, entre otras cosas, porque tuvo la oposición acérrima del peronismo y del propio Partido Radical. No, estoy de acuerdo, por eso te digo, yo creo que vos haces bien en el sentido de decir, a ver, ¿por qué no analizamos esto? Y ahí algunos estarán de acuerdo, otros no están de acuerdo. Bueno, en los minutos que me queda, primero una cosa que me encantó, pero ahí también te van a pegar, es la descripción que haces del progresismo. Bueno, a mí me encantó, porque vos lo que decís, y yo estoy totalmente de acuerdo, vos decís, mire, estos muchachos no saben separar el plano político del plano moral, del plano económico, no mira los hechos, para ellos la lógica, es pura... Me hiciste acordar del romanticismo de aquel momento. Son emocionalistas. Viven del lamento, etcétera, etcétera. Así que eso lo dejo simplemente y rescato esta defensa que vos haces de la democracia, que la confirmo plenamente. Yo no me canso de repetir en este programa, cuando Félix Luna se pone realmente furioso y dice, votemos bien, dejémonos embromar, no hagamos estas campañas por el mono del zoológico, cosas por el estilo. En los minutos que me quedan, quiero hacer lo siguiente. Una de las cosas curiosas de tu libro es que en la parte de atrás están citados, naturalmente, las personas que están en el texto. Hay algunas, con muchas citas, que eran de esperar, Perón, Menem, Alfonsín, pero hay otras que no. Entonces quiero que rápidamente me diga por qué aparecen con tantas citas. Por ejemplo, don Carlos Octavio Bunge, ¿quién es? Bueno, Carlos Octavio Bunge, un positivista, es un personaje justamente de la transición del 80 del liberalismo del 80, positivista y demás, donde ya empieza a darse esa transición al cierto nacionalismo antiliberal. ¿Pero qué hizo ese tipo para estar tantas veces citado en el libro? Bueno, por ejemplo, tiene muchos libros, tiene un libro de interpretación sobre la realidad argentina y latinoamericana, nuestra América, que va a tener una gran influencia después de toda la línea, después que del siglo XX
Martínez Estrada, Mallea, Murena, incluso algunos intérpretes extranjeros como Kaiserling, que tratan de interpretar la realidad americana como una especie de fatalismo telúrico. Todo eso, uno de los primeros es Carlos Octavio Búquer, ese libro Nuestra América, ¿no? Pero es importante lo que escribe el libro. Bueno, vos lo tenés en tu biblioteca, capaz que yo lo tengo. Ha influido. La importancia es si realmente lo leyó. No, influyó muchísimo en su momento. Un hombre que murió muy joven, si no hubiera podido. Y después también es uno de los que influyen mucho en la educación nacionalista. Manuel Gálvez. Bueno, Manuel Gálvez es casi el paradigma del tipo del nacionalismo, casi parecería una caricatura, porque los demás nacionalistas tienen algunos elementos sí, otros no. Por ejemplo, Lugones no es antisemita, sigue siendo amigo de los ingleses, no es un nacionalista típico. Gálvez era el nacionalista típico, era católico, hispanista, anti-anglosajón, fascista, irigoyenista, peronista, tenía todas las características. Y después es muy sintomático, porque él fue el primero en hacer la reivindicación de Irigoyen desde un punto de vista nacionalista, porque los nacionalistas al principio estaban en contra de Irigoyen, desde un punto de vista nacionalista, y más aún desde un punto de vista fascista. Ese famoso libro, que fue un bestseller en su época, es un libro donde él compara a Irigoyen con Mussolini. Y después es el primero en establecer una vinculación de Irigoyen con Perón. Y más aún, es el primero en establecer la comparación de Irigoyen y de Perón con Rosas. Es decir, que es prácticamente el creador de esa famosa línea histórica que tuvo tanta influencia en los años fines del 60 y todo el 70, que es la línea Rosas-Irigoyen-Perón, que fue, bueno, arrasó a los dirigentes sindicales, por un lado, a los jóvenes estudiantes universitarios que descubrían todo ese tipo de cosas en esa época, y que, bueno, que fue una influencia nefasta, ¿no? Y Gálvez estaba en eso. Gálvez no era un político, era un hombre que escribía libros, nada más, no fue, pero influyó enormemente. Incluso Perón lo considera, que nunca citaba a nadie y no era un gran lector. Cuando le preguntaban en las entrevistas quién era su autor argentino preferido, decía Manuel Gálvez. Entre paréntesis, vos decís acá, los nacionalistas tuvieron influencia, pero no política. Influencia cultural, etcétera. Sí, pero crearon un clima cultural no tuvieron influencia política, nunca ocuparon cargos importantes, siempre quedaban relegados, pero los relegó a zonas que él consideraba perdidas, como la universidad, por ejemplo, consideraba una zona perdida ya. Entonces se lo daban los, pero nunca a puestos importantes. Pero ellos crearon, la ideología la crearon ellos, no la creó Perón, la crearon ellos. Influyeron en ese sentido. Del mismo modo que la izquierda, que tampoco nunca jamás se acercó al poder, menos todavía que los nacionalistas, no se puede negar la influencia que han tenido en sectores de la clase media, fundamentalmente, por ejemplo, en la universidad, en sectores de profesionales, eso que de lo que vos hablaste, el famoso el progresismo, ¿no? En otra época o los políticamente correctos. La izquierda ha tenido esa influencia, indudablemente. Cántame nombres de tipos que vos decís, dentro de... Bueno, por el ejemplo, equivalente de esto. El peronismo de izquierda, que tanta importancia ha tenido en la década del 70 y que ha causado tantas muertes, la inventa un trotskista, Jorge Abelardo Ramos. Que nadie lo conocía, publicaba unos libros que se vendían 1000 ejemplares, los leían muy poca gente. Sin embargo, influyó enorme. Ahí tenemos un caso de un hombre de izquierda, un intelectual de izquierda que no actuaba en política, recién después, ya al final de todo, fue embajador de Menem, pero nunca había tenido cargo. Sin embargo, influyó, crea el peronismo de izquierda, o Puigros, que venía del Partido Comunista. Ahí tenemos influencia de izquierda en la Argentina, ¿no? Vos lo que estás diciendo a través de todas estas personas, de las cuales hay varias, es también a través de un libro, también a través de una causa, no sé cómo lo podés ser importante. Desde ya, por supuesto.
Sí. No en forma directa, pero en forma indirecta, oblicua, se influye. ¿Por qué los políticos? Bueno, los políticos, aunque no se rigen por ideas y por principios, son hombres pragmáticos, pero necesitan justificar todo el mundo necesita justificar lo que hace un individuo, necesita justificar lo que hace con alguna forma de idea, tosca, rudimentaria, pero nadie actúa sin tener una explicación de lo que hace. Voy a conectar eso con una cosa que decía referido al keynesianismo. En la última página de la teoría general, que es el libro más famoso de Keynes, él dice: los hombres prácticos que se creen libres de las ideologías son generalmente esclavos de algún economista muerto. Muerto, sí. ¿Y por qué hago la conexión? Porque diste en el clavo, y eso me llamó la atención, de una cosa muy importante cuando vos hablas del keynesianismo, que decir que el keynesianismo supone, entre otras cosas, instituciones legitimadas. Claro. Este punto lo quiero subrayar, lo voy a explicar. Keynes estaba pensando en el Estado inglés de la década del 20 y la década del 30, que era un Estado que para los ingleses era responsable. A un Estado responsable uno le puede decir: haga cosas irresponsables, total, nadie va a desconfiar de usted. Sí. El problema que tenemos en la Argentina es que tenemos un Estado inconfiable, y el que no entendió eso es el famosísimo Joe Stiglitz, que sigue haciendo recomendaciones para el Estado argentino actual como si el Estado como institución fuera confiable, cuando totalmente inconfiable. De modo entonces que el señor Stiglitz tendría que leer, entre otros, tu libro, para entender que necesitas chequear primero la calidad de las instituciones para después hacer recomendaciones para ver si se aplica o no Keynes a Argentina. Además, el objetivo de Keynes era la eficiencia, el crecimiento económico, el incentivo a la inversión, acá en cambio se tomaba nada más que el aumento de salario y el gasto del Estado, y el resto lo dejaba. Así que es un keynesianismo deformado, degenerado por completo. Además de que en este momento un keynesianismo tiene que ser adecuado al mundo globalizado. El keynesianismo era aplicado a la época de los Estados-nación. Ahora estamos en una época en que los Estados-nación ocupan un papel ya muy relativizado. Juego Plata, que ya estás haciendo otro libro. Y bueno, siempre, por supuesto. ¿Sobre qué? Sí. Ya escandalizaste, según decía. ¿Y ahora cuál es el próximo libro? No, ahora estoy haciendo un libro sobre las corrientes filosóficas que han influido en el siglo XX. Así que es, en cierto modo, lo que hago en este libro, pero ampliado a todo el global, digamos, ¿no? Todas las corrientes filosóficas en general, sobre todo una crítica a las corrientes irracionalistas. Así que sería como un complemento de este libro. Gracias por venir. No. Estuvimos hablando con el autor de, acá está, Crítica de las ideas políticas de la Argentina. 440 páginas jugosas. Hasta la semana que viene.